Bueno, último ratito que echamos en esta ya tarde de martes aquí en las 7. Hemos hablado hace unos instantes de una figura épica y legendaria de España como fue Don Pelayo. Ahora hablamos de otra figura esencial, principal, protagonista de nuestro presente, del Papa León XIV, del cardenal Robert Francis Prevost Martínez, apellido español del cual ahora también hablaremos, porque ya tenemos la enorme fortuna, aquí están ustedes viendo la portada, de tener el primer libro sobre la figura de León XIV, un libro que saca adelante nuestra querida editorial de cabecera Sevilla Press, con Miguel Gallardo al frente y con un elenco de colaboraciones de primerísimo nivel para conocer, ahondar un poco más en la figura del que es ya el sucesor de Pedro número 267 y primer papa estadounidense y peruano, que también está nacionalizado. De ello vamos a hablar. En primer lugar, saludo a mi querido Miguel, como siempre, ya habitual de esta casa. Miguel Gallardo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo encantado, bien, no? Bien, todo bien y encantado de estar aquí de nuevo contigo. Un placer. Y también saludamos, ya estuvo con nosotros cuando se movilizó pues, prácticamente todo el mundo ante el fallecimiento del Papa Francisco y todo lo que iba a venir después, ¿verdad? El cónclave, la elección del nuevo Papa y el inicio de un nuevo pontificado. Javier Rubio, periodista, al que leemos habitualmente también en las páginas del diario ABC y especializado en información religiosa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Un placer, como siempre. El placer es mío. Un placer. Bueno, lo primero, Miguel, los más rápidos del oeste, una vez más. Sí, lo hablaba. 4 días, ¿no? Había empezado. Sí, a 4 días de conocerse, de ver la fumata blanca y conocerse el nombre del nuevo Papa. Es verdad que ya teníamos preparado y adelantado y avisado muchas de las cosas que hay que hacer previas a la elaboración de un libro. Pues ya teníamos el libro terminado y con tan solo 2 o 3 días después pues ya está distribuido prácticamente por toda España, y no solo por España, sino que es el primer libro de los más de 40 que llevamos ya en la editorial, que hemos hecho un lanzamiento internacional hasta todos esos países de habla hispana, especialmente Perú. Argentina, que era el país del Papa anterior, del Papa Francisco, Perú, que es el lugar del nuevo Papa, y también a Uruguay, Argentina, a todos los países, sobre todo los de habla hispana. Hemos hecho un esfuerzo editorial, pero bueno, es algo que viene consustancial a nosotros, al periodismo, nos gusta eso de la rapidez, y bueno, y ahora solo depende de saber la repercusión que va a ir teniendo en los distintos Pues sitios. seguro que más que positiva. Esto ocurre, ¿verdad? El 8 de mayo, a muchos, yo entre ellos, nos cogió en plena feria de Sevilla, inmerso dentro de las propias casetas. Javier, ¿dónde te cogió a ti, Pues en yo este estaba caso? en Sigüeiro. Nada más y nada menos. Sigüeiro es un pueblecito, la última etapa del camino de inglés hasta Santiago, la última etapa de Sigüeiro a Santiago. Allí el jueves por la tarde, fumata blanca, inmediatamente nos fuimos a un televisor a enterarnos. Había unas chicas norteamericanas, pero ¿quién es? Y le decíamos, pues espérate, hasta que no salga no lo sabemos. No. Esto es una sorpresa. Sí, Claro. la gente normalmente es que coincidía la fumata blanca con el nombre, y todo el mundo era como diciendo, bueno, que todavía no te has enterado, que torpe eres, ¿no? Digo, no, que espero ahora que salga. Yo creo que eso es bonito también, ¿no? En este Sí, mundo de la esa inmediatez y de que todo tiene que llegar al minuto por los teléfonos, pues oye, estábamos mirando una chimenea que salía un humo blanco y esperando que se abrieran las puertas de un balcón para que se asomara el nuevo Papa. El nuevo Papa. Parece que Ponerle tiene rostro y ponerle nombre, claro. Fíjate que es curioso, a ti te cogió la felicidad como la mayoría de los sevillanos, a él haciendo el Camino de Santiago, pero hubo medios de comunicación de nivel nacional que le cogió en plena, la fumata blanca en plena periodo de anuncios, o otra, sin citar solo tal, con gente allí disfrazada haciendo un poco el payasí y tal, cuando prácticamente la cámara del Vaticano llevaba fija en la chimenea pues desde 3 o 4 horas antes, claro, esperando el momento clave de la fumata blanca. Pues llegó este instante. Aquí cuando estuvimos, Javier, recuerdo que claro, que hablamos de que iba a llegar un cónclave,
entre los 133, ¿no? Eran 134, porque 134. Cañizares no pudo ir. Vale, esos eran los que participaron. Incluso dimos algunos nombres propios de posibles papables que pudieran salir de esta elección. ¿Estaba entre ellos el cardenal Prevost? Por lo que yo he podido saber, y Miguel también lo sabrá mejor que yo, empezó a moverse, a solidificarse su nombre o sus opciones, a materializarse en los días previos. En el último fin de semana, el cónclave empezó el miércoles 7 de mayo, pues entre ese fin de semana y lunes y martes empezó a sonar con mucha insistencia, con mucha fuerza, sobre todo en Italia, que es donde está la gente que, bueno, está pendiente de esos temas y sabe interpretar los gestos y los signos de los cardenales. La cosa, bueno, pues también lo hemos sabido después, estaba entre Prevost y Parolin, que era el secretario de Estado de Francisco, el número 2 del Vaticano, y bueno, era la apuesta de los cardenales italianos que querían volver a recuperar el papado para un cardenal italiano, pero al final pues no ha podido ser. No ha podido ser. Un cardenal estadounidense con labor pastoral en Perú, nacionalizado peruano, con antecedentes franco-italianos y españoles. Yo creo que, perdona que me meta algo, yo creo que el Papa Francisco es el que hubiera querido, y es más, yo creo que lo ayudó mucho, porque el hoy Papa León XIV estuvo en Perú muchísimos años en las misiones, fue llamado por el Papa, regresó a Perú y ya últimamente, hace año y medio no más, volvió a ser llamado para hacerlo cardenal. En el 23. Para hacerlo cardenal y para tenerlo cerca. Para hacerlo cardenal y para darle un cargo que es fundamental, que es el dicasterio de los obispos. Ajá. Que es el que supervisa los nombramientos, ¿no? De todos los obispos de todas las diócesis, las que se van quedando vacantes. Claro, eso es un puesto que está en línea directa con el Papa, porque al final es el Papa el que nombra. Uno de los primeros nombramientos que ha hecho él ya como Papa es un obispo de Perú. Claro. Nada más que... Ha hecho un par de nombramientos ese y el de su secretario personal, que ya lo era allí en Perú, que la nombra ya también secretario oficial del Papa. Es muy jovencito. Muy joven. Un sacerdote muy jovencito. Dicho lo cual, y hablando en sí del propio libro, claro, aquí vamos a ver firmas como la propia de Miguel Gallardo, Javier Rubio, que hoy nos acompaña, Pablo Borrallo, está Francisco Correal, compañero también de Diario de Sevilla, el bueno de Fernando de la Portilla, Manuel Capelo, Juan Antonio Martos Núñez, Paloma Cervilla, José Joaquín Gallardo, Sergio Morente y Antonio Puente Mayor. Aquí se habla de todo y de todas las perspectivas también, Miguel, es decir, es un libro coral para hablar de la figura desde muchos ángulos. Es un libro que, al igual que otras biografías que ya hemos hecho, tanto de futbolistas como de personajes, toreros o artistas, lo que se pretende es que al final de leer el libro se lleve una impresión lector de lo más amplia posible, y eso contada con el mayor número de gente posible y visto desde distintos prismas. Y yo creo que se consigue. Empezamos, lógicamente, como no podría ser de otra forma, recogiendo las primeras palabras del Papa, en las que ya en más de 10 ocasiones pronunció la palabra paz. Ojalá tenga suerte en una de las ocupaciones que va a tener, y de las más difíciles, la palabra paz. Y también recordó en menos de folio y medio, 2 folios, que fue lo que leyó, porque a diferencia del Papa Francisco no lo improvisó, sino que lo leyó. Citó en 3 ocasiones al Papa Francisco, con lo que nos daba ya el dato de que era continuista y continuador de la labor del Papa Francisco. Y también decir que curiosamente una de las opiniones más mayoritarias de todos los que escriben y de la gente que hemos podido pulsar a la hora de escribir este libro es que tanto los conservadores, me refiero a los cardenales, aunque no les guste que se le llame así, como los progresistas, pero en definitiva se trata a la forma de pensar de la gente, tanto cardenales como demás gentes y fieles, en las dos partes lo consideran al Papa León XIV como suyo, que es una buena señal. Yo creo que la actitud que yo creo que queda de manifiesto en el libro, además por las cosas que hemos, yo por lo menos por lo que he escrito, por lo que me ha dado tiempo de comprobar de los demás compañeros, que va a ejercer de pontífice. Pontífice es el que crea puentes. De ahí viene la palabra pontífice, del que hacía puentes en Roma. Pues el Papa León XIV quiere ser puente,
quiere hacer de puente, quiere hacer de unión. Lo dijo el otro día en la misa de inauguración del pontificado, ¿no? Cuando decía aquello de los cristianos queremos ser la levadura de paz en un mundo reconciliado, ¿no? Una pequeña porción de levadura que lleve paz al mundo, un mundo dividido, un mundo polarizado. En parte la Iglesia también tiene sus achaques en este sentido, pues aglutinar la unidad. Es agustino, y los agustinos, su lema es Cor Unum in Deum, un solo corazón en Dios. Lo recoge en su escudo pontificio, en la frase que recoge. Mira, un dato curioso que no quiero que se nos olvide, que el primer papa, que es matemático, la primera, ¿sí? Cuando llegó las primeras biografías, lo primero que llamaba la atención era matemático, filósofo, que tampoco ya entre filosofía y matemática, pues son ciencias y letras, no parece que tiene mucho que ver. Yo creo que está muy cerca. Muy bien, doctor en teología y todo. Y en lo derecho demás. Canónico. Y en derecho canónico, correcto. Y una que sé que nos ven mucha gente de Perú, que viven aquí en nuestra región, en Sevilla y tal, y una de las primeras contactos que yo tuve, nada más que conocerlos, empecé a llamar a gente que conocía del Perú y tal, y todos muy contentos, como si, vamos, de hecho, es que está nacionalizado, que recogemos el documento nacional de identidad, también el libro, el documento peruano, y todos los peruanos estaban muy contentos porque consideran, lógicamente, que era un papa suyo. Y bueno, eso era el primer matemático, el primer peruano, el primer norteamericano, el primer filósofo, el primer agustino, siguiendo esta línea de que sean pertenecientes a congregaciones, que ya el Papa Francisco lo era de los jesuitas y ahora él es de los agustinos. Mira, una cosa curiosa, el Papa Francisco seguía mucho a los franciscanos, de ahí tomó el nombre escogió el nombre de Francisco, de San Francisco de Asís, que tienen relación con Chipiona, y curiosamente los primeros que ocuparon el santuario de Regla de Chipiona fueron los agustinos, y fueron los que trajeron desde León, o bueno, apareció o trajeron, la leyenda habla de varias cosas, a la Virgen de Regla. Fíjate qué coincidencia que en un pequeño santuario de un pequeño pueblo costero, estas dos mismas congregaciones son las que se veneran con la Virgen de Regla, o las que han venerado en el tiempo a la Virgen de Regla. Aquí aparece ese carnet, como sí, bien decía, lógicamente el número de para que nadie se lo falsifique. Claro, porque no parecía un poco propio. Aquí está. Ahora vamos a enseñar alguna. Y los peruanos hacían mucho hincapié, como os iba diciendo que comenté a los peruanos, mucho hincapié que era peruano, ¿no? Como diciendo, claro, realmente de sus 69 años, pues 39, la mitad o más de la mitad lo ha pasado en Perú. Y es increíble, publicamos también al final un álbum fotográfico de su vida que prácticamente coincide con el álbum fotográfico del Perú, en el que se ven imágenes que hablan de por sí solo, él montando a caballo para llegar a las aldeas, él dando de comer a los niños, dando de comer a los pobres, o sea, una selección de fotografías que no se podía haber hecho mejor. Por aquí. No se podía haber hecho. Ahí está montando a caballo, el camino de una aldea. No se podía haber hecho mejor si se hubiera hecho pensando en que va a ser el futuro Papa y vamos a querer hacer, como hoy se monta, un relato de cómo debe ser el nuevo Papa. Pues viendo nada más que la fotografía, se habla mucho de cómo es él. Así era de joven, por ejemplo, sí, que lo estamos viendo en imagen, por ejemplo, alguna de. Pero fue profesor de matemática, cuando daba clases de profesor de matemática cuando eligió irse al seminario. Mira, ahí hay otra foto a continuación que habla por sí sola, en una riada y remangado con la cruz. Y las botas de agua y remangado, o sea, pisando fango. Eso es. Completamente. Sin pensar que pudiera llegar a ser Papa. Y esta foto familiar, Miguel, esta me la contabas antes fuera de cámara. Esa es su madre y sus tres hermanos. Él es el más pequeño. Él es aquí. El más pequeño, ese está señalando. El más pequeño de los tres, que por cierto uno de sus hermanos, creo que el otro no, pero uno por lo menos seguro que sí, estuvo el domingo en la misa de iniciación del pontificado y rompió el protocolo, como no podía ser de otra forma, dándose un abrazo fraternal, nunca mejor dicho, a su hermano y Papa. Aquí estamos viendo una figura también relevante, ¿no, Javier? Y Miguel, en la vida del nuevo Papa,
que se lo ha llevado, no sé si es No, él. pero no, No, ese no, es no. el secretario. Ah, la del secretario. Vale, yo estaba No, buscando el secretario. El secretario No, está un en poco- otro. Lo vamos a encontrar, lo Sí, vamos a ese encontrar, no es que el lo vaya yo secretario, ese por debe aquí. ser un porque hay, sacerdote. de- hay dos fotos muy bonitas, una de ellas está hecha en el propio Vaticano. Bueno, en la Capilla Sixtina, En la ¿no? Capilla Sixtina, correcto. En la misma que en la contraportada publicamos la foto de él ya como papa. Esa es. Mira esa fotografía, Esa sí. a ver si la podemos ver. Esa. Premonitoria, y ahora pon la contraportada. Y ahora no, esta, mira. La- Esta que está aquí ya. También. Bueno, y la ordenada. contraportada de la misma Capilla Sixtina, Claro, han claro. pasado los tiempos y ya está. Yo creo que ha quedado. Lo decía, figura importante, para que la gente en casa lo sepa. ¿Por qué, Javier? Porque es el secretario del Papa. Entonces, Era y lo va a ser. Sí, y lo va era a seguir era siendo. secretario cuando estaba en Chiclayo, en la diócesis de Perú, era lo que se llamaba antiguamente el familiar del cardenal, del arzobispo, y ahora pues va a ser el familiar, el secretario del Papa, que no es solo una figura que alguien le lleva la agenda, sino es alguien que filtra el acceso al Papa. Entonces es una persona de su máxima confianza. Máxima confianza. Sí, como hemos dicho antes, ha sido incluso antes que el obispo de Perú. Ha sido el primer sí, nombramiento, claro, nada más al día claro, siguiente claro. fue automático, Para lo tenía claro. Su primer hombre Lo fundamental, tenía su primer claro. pilar. Efectivamente, para que Del sepa todo el mundo pontificado. por dónde dirigirse, ¿Por dónde para llegar? llegar al ¿Por Papa. dónde llegar a él? Javier, entre los muchos artículos de los compañeros, en tu caso, página 65, aquí lo abro de par en par, el silencio más elocuente. ¿Qué nos vienes a contar? Sí, pues mira, porque cuando me planteó Miguel la posibilidad de escribir el libro, y además te lo respondí, digo, y yo, es un reto apasionante, o sea, saber elegí el Papa y en 4 días montar una crónica de quién es el Papa y tal, y entonces tuve la inmensa suerte, porque esto, bueno, o la providencia, ¿no?, porque no va a ser solo casualidad, yo voy con regularidad y pertenezco, bueno, a un grupo de laicos que estamos muy unidos al monasterio de las Agustinas en Sotillo de Ladrada, Ávila. Es el monasterio de la conversión de San Agustín. Entonces estas hermanas agustinas, cuando fundaron, que están ahora de jubileo, de 25 años que están celebrando su fundación, pues el superior general de la Orden de San Agustín, que era Robert Francis Prevost, pues les ayudó muchísimo, les allanó las complicaciones que supone crear una nueva fraternidad dentro de la Orden de San Agustín, y tienen un trato muy continuado, y que después lo han seguido manteniendo en Lima, cuando él era obispo de Chiclayo, y ellas tienen un monasterio, el Monasterio de la Encarnación, en Lima, que es el más antiguo de América femenino. El primero que se funda en América, y lo regentan las agustinas de la conversión. Entonces, de vuelta al Camino de Santiago, como te he dicho antes, me paré en el monasterio en Sotillo de la Ladrada, fui a Ávila, me desvié, en vez de la Ruta de la Plata me desvié, y allí me contaron cómo había sido esa primera entrevista en la que estuvo 3 horas escuchando a las 7 hermanas, 7 religiosas que querían fundar esta nueva congregación. Y estuvo 3 horas dándole la palabra a una y a otra, sin intervenir, sin juzgar, sin decir nada, simplemente escuchando. Entonces entendí que ese dato era más elocuente que todas las palabras que pudiéramos entresacar de sus homilías, de sus historias, de sus cartas pastorales que haya publicado en Chiclayo, o después como prefecto del dicasterio de los obispos. Mejor testimonio imposible. Ese sí, claro, era de primera mano, lo digo ahí, yo cuento lo que me han contado ellas, ¿no? Pero esas 3 horas en las que tú eres capaz de estar escuchando a 7 monjitas... Parece ser que su forma de ser nunca contesta sobre la marcha, él escucha todo absolutamente y no improvisa, a diferencia a lo mejor quizá un poco del Papa Francisco, que el profesor de mucha diferencia en ese sentido. Él escucha todo, pero después piensa todo, lo ha escuchado y decide ya con la seguridad de haberse enterado perfectamente. Las escuchó y les dijo, os voy a ayudar, tened confianza, seguid rezando. Y efectivamente les ayudó, se resolvieron todos los problemas que había, y bueno, hoy en día es una realidad que son 80 y pico hermanas entre Sotillo de Ladrada, entre Lima, en Perú, y entre un monasterio que es New Lenox, que está en Chicago, que es el monasterio al que él iba a ayudar de monaguillo cuando estaba en el noviciado de los agustinos.
Y entonces también les pidió a las hermanas de la conversión, a las hermanas agustinas de Sotillo, oye, haceros cargo de ese monasterio que estaba declinante, que no tenía vocaciones, que bueno, antes de cerrarlo, pues les pidió ese favor, también se cuenta ahí en ese relato. Qué bueno, magnífico, bueno, magnífica recopilación de testimonios. Y yo por dejar una frasecita, dice, como bien recoge Javier, la Madre Prado, ¿no?, la superiora general de la Fraternidad de la Conversión, en la última frase viene a decir que va a ser un papa de paz, lo dice ella, de comunión y empeñado en un mundo más justo y fraterno. La Iglesia caminará hacia Dios arrastrando a muchos tras sí. Eso lo dijo. Pues ¿Así? efectivamente. Lo dijo así. Así lo piensan. De hecho, ellas están ahora en Roma y esta mañana he recibido fotografía reciente. Esta mañana he recibido una foto que están ellas hablando de una manera, bueno, me imagino que al final de la audiencia que les haya concedido a toda la orden agustina femenina, pero con una familiaridad y con el lenguaje corporal muchas veces habla más que lo que las palabras no las sabemos. Los silencios, como tú bien titulas, los silencios muchas veces dicen más que las palabras. Mira, a pesar del poco tiempo que lleva en librería y en la calle, te cuento alguna anécdota que hablan mucho de por sí. Hoy mismo he recibido un correo de un periodista de León pidiéndome que le mandara el libro para hacer una reseña. Ajá. Pero es que en Galicia ya está en varias librerías de Galicia y un periódico gallego se ha ocupado ya antes de ayer, fue uno de los primeros en hacerse eco de este libro. El día 30 comienza la Feria del Libro de Madrid, en la que obviamente no lo vamos a presentar allí, pero sí va a estar en todos los stands el libro expuesto, la feria más importante o por lo menos más numerosa en número de puestos y en el tiempo en España, de seguro, España. Ya hemos conseguido llegar este mismo domingo, que ya lo teníamos concertado, pero vamos a añadir, va a estar en la Feria del Libro de Barbate, que se celebra este mismo domingo, y ya tenemos previsto la asistencia con el libro de Paquirri en primera persona, que habíamos reeditado el año pasado con motivo del 50 aniversario del 40 aniversario de su muerte. Y bueno, que está teniendo una repercusión. Un recorrido. Todos los libros tienen una historia cuando se hacen que tú ni siquiera te imaginas, no sabes por dónde va a ir, ¿no? Pero este la está teniendo muy rápida y muy, ya te digo, en León, en Galicia, va a presentarse en Barbate, en Madrid. Claro que al final el libro, yo hablo como autor, ¿no? Sí. Y Miguel puede hablar como editor. El libro es un objeto que no está completo hasta que el lector no lo lee. O sea, todo el esfuerzo que se ha hecho de escribirlo, después no se lee. Así que yo invito a que lo lean. Hay lectores que después te llegan las repercusiones de lectores que por ese único lector ha merecido la pena la edición. Hay veces que te llama alguien, mira, he leído esto y me ha valido para esto, me ha recordado esto. O sea, hay veces que el libro llega a un sitio y tú dices, mira, si solo ha valido para que este lector haya llegado a eso, ha merecido la pena todo. Es verdad. Todo este camino. Hay muchos capítulos, no los vamos a resumir aquí ahora, pero bueno, son 10 crónicas de urgencia, como así se titula en el subtítulo. Queríamos marcar ya con el subtítulo que era un libro periodístico, que no fueran a buscar una cosa más teológica, sino simplemente periodístico, escrito por periodistas. Creo que somos de los 10, 7 somos periodistas, de los 7, 3 no lo son, pero y la idea que fuera desde el primer momento en el nombre, que la gente viera que lo que se trataba que eran crónicas, ponen de urgencia, pero son crónicas periodísticas de urgencia, obviamente, y hemos tenido la misma urgencia que se tiene en el periodismo con los grandes acontecimientos, con las grandes noticias, con los grandes hechos, porque consideramos que este es uno de los hechos importantes. Yo, por ejemplo, he convivido con 7 papas, este es el 7º que he convivido, y teniendo la excepción que hubo un año, el único año de la historia que hubo 3 papas, Juan Pablo I, el anterior, Juan Pablo I y Juan Pablo II, Pablo VI coinciden en un mismo año, y a pesar de eso el 7, o sea, que en media pues una noticia que ocurre cada 10 años, aunque ha habido papas como Juan Pablo II de 21 y Francisco de 13, pero que normalmente una noticia que no ocurre en menos de 10 o 12 años, y Dios quiera que ahora vuelva a ocurrir el tiempo. A perdurar. Mira, hay uno de los capítulos, y se lo quería preguntar a Javier, aquí se van a hablar también, evidentemente, no solo de la figura del Papa León XIV, sino también de muchas curiosidades históricas del propio Vaticano. Hablamos de los últimos 10 papas, de los papas españoles,
Tres papas españoles. Tres papas españoles, incluso la probabilidad de que Francisco suba a los altares. Estamos que es el 31, creo 31%. Que pone, ¿no? 31% que es el porcentaje que hay de papas que han llegado a ser santos desde que comenzaron los papas. Pero había que tener aquí está el listado completo, por cierto. El listado completo de todos los papas, que es una listado a tener ahí por si algún día hay que consultar algo. Es maravilloso a nivel de consulta, claro, sí, a nivel de manual. Y luego también acabamos, curiosamente, porque lo tenía en mente, pero se me pasó, pero al final, antes de mandarlo a imprenta, porque aunque parezca mentira, había gente que claro, en las localidades donde no hay agustinos, la gente se pregunta quiénes son los agustinos, porque hay localidades en las que están más implantados y localidades que no. Y me lo preguntaron varias gente y acabamos el libro precisamente diciendo quiénes son los agustinos, brevemente, lógicamente, porque no es el objeto del libro, es como en un apéndice, en una parte final, quiénes son los agustinos y en qué partes del mundo están los agustinos. Muy bien. Hablando del Vaticano, Javier, concretamente aquí estuvo ayer sentado, presentaba también su nuevo libro, Javier Cercas, que ha tenido la oportunidad de estar conviviendo con el Bueno, Papa él estuvo haciendo el viaje de Mongolia, el viaje a Mongolia, eso, un país donde el número de 1500 decía, sí, un porcentaje ínfimo, ¿no? Claro, a lo largo de la entrevista él nos narraba que lo más sorprendente de todo no es en sí lo que te cuente Francisco, lo que le cuenta Francisco, sino lo complejo que es la estructura vaticana y lo desconocido que es para el mundo exterior, para el mundo general, ¿no? Sí, porque solemos pensar el Vaticano como un instrumento de poder, como la jefatura del Estado Vaticano, la Santa Sede, ¿verdad? Y el Papa pues es el jefe del Estado. Pero es además el líder espiritual, es una voz profética, y en este mundo en el que tristemente los presidentes y las figuras, los líderes mundiales, los tenemos tan desgastados, pues que se alce una voz con la rotundidad con que se ha alzado, no sé, Francisco o Benedicto XVI o San Juan Pablo II, por nombrar solamente los tres últimos papas. Claro, le da un marchamo de autenticidad al mensaje, de coherencia con lo que se predica, que necesariamente contrasta con la mezquindad, los intereses cruzados que vemos en nuestros líderes políticos, en nuestros dignatarios mundiales. Cada uno va buscando el beneficio de su país o de su grupo que lo ha aupado a la presidencia. Y aquí, pues, este hombre, yo creo que no pensaba ser papa, estaba allí en Perú. Como decía Miguel, lo mandaron a Perú, allí estuvo en Chiclayo, que es una diócesis del norte de Perú, por encima de Trujillo. Después lo llevaron a la curia, ha estado en el dicasterio primero del clero, después de los obispos, y bueno, y acaba de papa. Tiene su perfil. ¿Qué te ha parecido? Un cardenal en una entrevista previa de las que se hicieron antes del cónclave decía, es que nadie queremos ser papa, ninguno, o algo así, tituló el periódico, como diciendo, es la responsabilidad tan grande que nadie... No, y él en el primer mensaje en el balcón, que como tú dices, lo lleva escrito y no lo improvisa como Francisco y Benedicto XVI, que improvisaron sobre la marcha, él habla y se refiere a la cruz que me habéis enviado, a la cruz que me habéis dado. Sí, una especie de encargo de máxima responsabilidad. Claro, que mucha responsabilidad. No es el alarde, no es claro, es que si el primer día de inicio del pontificado, el domingo, ¿no?, das la misa tal y te reúnes con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance y te reúnes con Zelensky, tú dices, Dios mío, ¿a qué nivel estamos, no? ¿Dónde me he metido? Claro, ¿O dónde me han metido? ¿No? Mejor dicho, ¿qué te ha parecido? Bueno, os lo preguntaba, ¿qué os ha parecido la elección del nombre de León XIV? Bueno, León XIV, claro, creo que lo cuenta Manolo Capello por ahí, ¿no? Sí, hace referencia a León XIII. León XIII es el papa que introduce a la Iglesia en la modernidad. Viene del Concilio Vaticano I de 1871, donde la Iglesia está chocando con el mundo moderno. Y entonces el Papa León XIII, que es el Papa de la Rerum Novarum, la encíclica de las cosas nuevas, de la doctrina social de la Iglesia, del mundo del trabajo, de la cuestión social, que todas esas cuestiones la Iglesia pues no había entrado y sin embargo incorpora a la Iglesia a esa modernidad. Y
y bueno, hace una crítica bastante dura, bastante acerba del liberalismo, del afán de riqueza del capital sobre el trabajo, que después lo vamos a encontrar por ejemplo, en Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, o en Centésimo Annus, que la escribe justo en 1991, a los 100 años de la Rerum Novarum. Bueno, pues está diciendo que quiere ser el Papa, que en este mundo ya no de modernidad, sino de posmodernidad, o que nuevo tiempo, nueva era, ¿no? Decía el Papa Francisco que no era un cambio, no era una era de cambio, sino un cambio de era. Pues creo que con ese nombre lo que ha querido decir es: soy el Papa que va a incorporar la Iglesia a ese cambio de era. Muy bien. Mira, una pregunta que le puede interesar a los que nos estén oyendo, porque ya nos quedamos con la gana de que el Papa Francisco viniera a España. Recuerdo en una entrevista que le hizo a Carlos Herrera, una de las dos que hizo a Évole y a Carlos Herrera, dijo con mucho acierto: prometo estudiar la posibilidad de venir al Jacobeo, al Camino de Santiago y demás. Después no pudo venir. Bueno, pues este Papa, el primer viaje que va a hacer es el que ya tenía previsto el Papa Francisco. El segundo, el tercero, va a ir a Perú, como no puede ser de otra forma, a decirles: me he ido pero vuelvo. Y yo creo, de hecho, los Reyes de España, ayer al finalizar, el domingo, al finalizar la primera misa, hizo una invitación más, que ya me consta le ha llegado de muchas otras maneras, que venga a España. Y yo creo que el hecho de que él, en su época de superior de los agustinos, estuviera y conociera, incluso aquí en Sevilla vivió al Cachorro un Viernes Santo, estuvo en Córdoba, Huelva, Málaga, creo también, y en varios sitios. Yo creo que este Papa, además de que por edad va a ser, intuyo, más viajero que la última época lógica de Francisco, yo creo que en la agenda vamos a tener la suerte de tenerlo, como de hecho tuvimos, y recuerdo que en Sevilla Juan Pablo II vino en dos ocasiones, una en la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, en la que yo estuve cubriéndolo como periodista, y luego en el 93 cuando fue al Rocío, y desde el balcón de la ermita dijo que todo el mundo sea rociero, con aquel idioma que tanto se repitió de que todo el mundo sea rociero. Hay una curiosidad sobre el viaje a España, porque las hermanas agustinas que hemos estado hablando antes, de Sotillo de Ladrada en Ávila, lo habían invitado al cardenal Prevost, como figura preeminente que le había ayudado en tal, a clausurar el año jubilar que ellas están celebrando por su 25 aniversario de fundación. Y tenían fijado, le habían dicho en principio para el 6 de septiembre, pero les dijo: mira, tengo problemas de agenda, no sé qué, si lo atrasáis un día al 7 puedo acudir. Vale, pues boom, y se quedó en que iba a ir el 7 de septiembre, el cardenal Prevost iba a presidir la misa con la que se clausuraba el año jubilar. Bueno, ya ha cambiado completamente la película, cardenal Prevost no va a ir, pero bueno, a cambio pues tienen un amigo, un hermano, ¿verdad? Ellas lo consideran hermano, porque además, claro, de la misma orden, les ayudó mucho, un hermano en el sillón, en la cátedra de San Pedro. Ahí se dice pronto. Bueno, amigos, los vamos a tener que dejar aquí, que se nos va a ir el tiempo, pero me despido también para invitarle a toda nuestra audiencia a que evidentemente tengan el que es, y lo va a ser siempre, el primer libro que se ha escrito sobre el León XIV, porque claro, Miguel, aquí van a salir tropecientos libros seguro sobre la vida y obra de Prevost, pero ese es el primero. En titular, exacto, no en serlo, sino en titular desde el inicio, porque sabíamos que difícilmente cualquier editorial de mayor dimensión puede hacer otros muchos libros magníficos, pero no tienen la rapidez que podemos tener nosotros a ser una editorial pequeña. Mira, aquí hay algunas fotos con las que me quiero despedir, que tiene la parte esta de álbum fotográfico de la vida y obra del nuevo Papa, maravillosa, comer, Lo primero que él hizo en Chiclayo fue reabrir unos comedores sociales que le daban de comer, un comedor de caridad para la gente humilde, y dio la orden que eso se volviera a abrir, que se volviera a dar. Los que tiene en Sevilla la Hija de la Caridad, claro, los comedores sociales que tanto bien hacen. A ver, pasa la página. Mira, esa es espectacular. El a caballo y veis niños a los dos lados, parece la borriquita. La borriquita, efectivamente. Los niños a los dos lados, y es que está de una aldea a otra como para ir a dar clase o a dar misa.
en pleno Perú. Históricamente los obispos entraban a lomos de un pollino en la diócesis. Todavía yo creo que Munilla, en Orihuela, Sí, es entró verdad, a lomos es verdad, pero yo no un, creo que ahí de un sea borrico. esa fotosea, porque eso es un se ve caballo. claramente, Eso es un caballo, lo que pasa es un caballo y en medio del americano. campo se ve que es un traslado. Pero históricamente en imitación Sí, es de la verdad. entrada en Jerusalén de Jesús en la borriquita. Una borriquita. Curiosidades también que nos deja Sí, sí. el sumo pontífice. Pues como siempre, un placer enorme. Gracias, Javier, por este también ratito Hombre, que gracias has a querido vosotros. compartir con nosotros, y te leeremos con mucho gusto este testimonio maravilloso de las agustinas en Ávila, que quiere compartir a través de estas páginas. Y Miguel, amigo, gracias como siempre también. Gracias Día a Sevilla Press ustedes, por estar ahí. a ti, Moisés, a 7TV y por supuesto a todos los que han colaborado en el libro. Sin ellos serían imposibles. Todo el mundo me Imposible. pregunta cómo se lo hacéis tan rápido. Pero evidentemente lo hacemos rápido porque estamos en preaviso y somos 10 los que una persona sola físicamente no le daría tiempo de correr. Sería imposible. Eran 10 los que estabais avisados y cada uno ha puesto su grano de arena para que, sobre Esto todo sea una realidad. en la variedad y en la rapidez, fueran fundamentales. Y en la calidad. No por te voy a supuesto. preguntar todavía por la fecha de presentación, pero no sé si de aquí a poco tendremos alguna Bueno, presentación. sí, tenemos ya una por ser donde es verano, que es el 14 de agosto en el claustro del Santuario de Regla, y allí, además de los colaboradores que quieran estar por la zona, va a venir expresamente Paloma Servilla, que es una de las periodistas que sí estuvo en el sitio. Sí, señor, que también colabora Por Sergio en Morante este de libro. Canal Sur, que también estuvo. O sea, hay Sí. varios de los periodistas que han estado allí directamente y otros que lo hemos hecho desde Y fuera. no es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio. Para presentarlo te refieres. No para estar, ¿no? Te conozco, Moisés. Pongámosle una X. Bueno, lo dicho, gracias familia. Nos vemos en la a próxima. ustedes. Nada, muchísimas gracias. Bueno, nosotros le vamos a poner aquí el punto y seguido. Es muy interesante el programa de hoy en todos sus sus puntos cardinales. Hemos hablado de muchas cosas muy variadas, de Pelayo, del Papa León XIV y por supuesto de todo y lo mucho y bueno que se vivió en Roma con la presencia del Cristo de la Expiración, de la Hermandad del Cachorro. Ahora van a seguir hablando un poquito más mis compañeros de la Pasión aquí en unos instantes a partir de las 9 en 7 Televisión. Pero nos vamos con este vídeo que ha también compartido y difundido el Ayuntamiento de Sevilla de los momentos cumbres históricos, todo un hito. Sevilla conquistó Roma el pasado fin de semana en esta gran procesión en la que estuvo y presidió la imagen de la Expiración, el Cristo de Ruiz Gijón, del barrio de Triana. Mañana volvemos aquí como siempre, mismo sitio, misma hora, en las 7 y a partir de las 7. Que tengan una feliz noche. Vámonos, mi hermano. Escucharme ahí. El martillo esta mano lo va a tocar el alcalde de Sevilla. Para que levante también el Cachorro en Roma. Así que va por él. Todos por igual, valiente. ¡Este!